Nuestra tercera mesa, éxito desde la comarca, modera Pilar Durán Sánchez, técnica empleabilidad, impulsa empleo joven Almendralejo, Fundación Ayuda en Acción. Muy buenas. Es un placer poder compartir esta mañana aquí con ustedes. Hoy venimos a aprovechar todas las conexiones y poder generar un crecimiento empresarial aquí, en Almendralejo, en el centro de la comarca Tierra de Barros, y por tanto ir tomando nota, porque espero que aquí también preguntéis, sobre todo para conocer cuáles son las claves del éxito y que nos lleven a alcanzarlo dentro de nuestras posibilidades. Bueno, en primer lugar, os presento a Fernando Tolosa Pérez, natural de aquí, de Almendralejo, por tanto le conoceréis muchos de ustedes. Es director general de Ondupaz Navalmoral y Almendralejo, además de liderar otros proyectos como Ondupez y Murcia Cartón. Con formación en empresariales y posgrados en Saltemo y ESADE, lleva 25 años vinculado al crecimiento del grupo Ondupaz, que hoy emplea a más de 500 personas entre puestos directos e indirectos. Bajo su dirección, la compañía se ha consolidado como referente nacional con una facturación de 100 millones y una clara proyección internacional. Bienvenido, Fernando. Y además defiende una fórmula muy clara, que ahora nos dirá cuál es el secreto, de crecer desde la comarca, formando talento local, generando empleo estable y situando a Extremadura en el mapa industrial. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Además, tenemos a Carlos Gallardo Sierra, que lidera con visión la segunda generación de Graginsa, empresa familiar con casi medio siglo de historia, y que además en las anteriores mesas ya hemos hablado de ese relevo familiar, por tanto seguro que nos puedes dar la clave de por qué sigues al mando de ello. Con casi medio siglo de historia, como bien he dicho, Carlos es ingeniero industrial y con 24 años de experiencia ha impulsado su crecimiento desde Almendralejo hasta convertirla en una compañía referente en instalaciones industriales, agrícolas y renovables a nivel nacional e internacional. Hoy emplean a más de 150 personas, con un equipo técnico de 20 ingenieros y presencia en España, Portugal, Francia y Marruecos. Bajo su dirección, Graginsa mantiene sus raíces extremeñas, como bien hemos estado hablando antes, mientras avanza con mucha fuerza, demostrando que desde la comarca, Tierra de Barros, también se construye liderazgo y excelencia. Adelante, Carlos. Y, por supuesto, también contamos con la presencia de Miguel Ángel Venegas Agudo, quien es cofundador de Maven e Hijos, a quien una de las empresas que me abrió la puerta nada más llegar en Almendralejo. Por tanto, debo de agradecer enormemente que además hay personas jóvenes que siguen trabajando ahí, así es que para mí sois un referente de apoyo a las entidades sin ánimo de lucro. Una empresa familiar que ha sabido crecer sin perder sus raíces. En Maven e Hijos se plasma cómo el compromiso, la visión y el esfuerzo constante pueden convertir un negocio local en un referente en su sector. Hoy nos acompaña para mostrarnos que emprender desde la comarca también es sinónimo de éxito. Adelante, Miguel. Bueno, como tenemos una mesa de éxito, os voy a hacer preguntas de nivel. Solamente Carlos tiene el examen, los otros dos van a copiar. A Puerto Gallola. Habéis llegado tarde, por tanto, tenéis que tener algún punto, ¿no? Sí, sí. Bueno, para empezar como aperitivo, os voy a lanzar una pregunta que, por supuesto, está muy vinculada a lo que nos trae hoy aquí, que son a 3 palabras. Conectar, inspirar y crecer. Por tanto, os pido que os identifiquéis con una de las 3 en cuanto a vuestra trayectoria profesional que os ha llegado o os ha dado lugar a llegar al éxito. Yo en mi caso lo tengo claro, es la de crecimiento. Crecimiento. Siempre, en todas las empresas, yo siempre digo que todo lo que no crece, decrece. Y es más fácil crecer que decrecer para el éxito empresarial. Nosotros somos
una empresa de aquí de Almendralejo, del grupo CL Industrial, que lleva 28, 29 años aquí en la organización. Pero sí es verdad que en los últimos 15 años hemos cambiado bastante, ¿no? Es decir, éramos una empresa muy local, es una empresa compitiendo contra competidores a nivel mundial, grandes monstruos. Siempre digo que somos Asterix y Obelix contra la Galia, es decir, pueblecitos aquí de extremeños, aquí en la punta, aquí perdidos, compitiendo contra grandes compañías multinacionales americanas, francesas, y bueno, éramos tan pequeños que nunca nos han tenido en cuenta, ¿no? El sector nuestro, lo que hacemos es cajas de cartón ondulado a nivel nacional e internacional. Incluso estamos mandando cajas sobre todo España y Portugal, algo en Marruecos, pero mandamos cajas hasta Cuba e incluso hasta Túnez, ¿no? Cualquier oportunidad de negocio que vemos, la aprovechamos. ¿Cómo empezó nuestra idea de crecer, ¿no? Es decir, nosotros éramos tan pequeños que podíamos facturar uno. Cuando yo llegué a la organización en el año 2000, facturaríamos unos 15 millones de euros y ahora estamos facturando la parte de cartón 100 millones de euros, la parte de Onduped está facturando unos 30, 35 y siempre hemos querido ir creciendo. ¿Y cómo se crece? Pues al final planteándote, si ellos son grandes, tú tienes que ser más grande todavía. Y al final es analizar a los grandes. Normalmente las empresas grandes son mucho más lentas, les cuesta más tomar decisiones, no tienen un ambiente laboral especialmente bueno, no se conocen entre ellos, van, hacen su trabajo y se van. Nosotros vivimos la empresa de una manera diferente. Somos más como una familia, nos conocemos prácticamente a todos los trabajadores, ahora un poco más complicado porque tenemos la fábrica de Navalmoral, pero este crecimiento, al final, tú ves como, oye, si vendo 100 millones de cajas, ¿por qué no puedo vender 800 millones, no? Al final haces un plan estratégico a 4 o 5 años y al final vas haciendo inversiones, vas formando gente y llegas a conseguir ser la fábrica independiente más importante y sobre todo en el sur, ¿no? Aquí, por desgracia, cuando nosotros viajamos mucho, yo hago más de 70.000 kilómetros al año y cuando vas a la zona de Madrid ves empresa, empresa, empresa. Cuando vamos a la zona de Madrid, ves empresa, vas a Sevilla, ves empresa. Y cuando venimos a Extremadura, el problema es que vemos muchos olivos, vemos muchas encinas, pero vemos poca empresa. Y nosotros vivimos de las empresas. Vendemos productos que compran empresas. No vivimos del turismo, vivimos de un entorno industrial. Y a mí me da mucha pena cuando vengo, que prácticamente vengo a diario aquí, cuando hago tantos kilómetros y no veo empresa. Nosotros estamos ahora mismo en un polígono industrial de más de 1 millón de metros en Navalmoral, que estamos solos. Solo significa que no hay ni para tomar café, ni para tomar una tostada, y estamos cargando allí diariamente. Llevamos 5 meses con la empresa inaugurada. No tenemos para tomar café, no tenemos para comer, y es un polígono industrial que ha venido 2 veces el presidente del gobierno a inaugurarlo, pero allí estamos solos. Por tanto, ahí la figura de Verónica también de ese sí, mercado, ¿no? Lo que la quería poner es, porque muchas veces dice que es complicado crecer, porque cuando llegan allí los transportistas y tienen que cargar, no tienen nada para comer, ¿no? Nosotros en 5 meses estamos ya duplicando la capacidad de la fábrica. Nos falta infraestructura, diríamos, que atienda a falta infraestructura, y lo que falta son empresas en Extremadura. Y empresas que promuevan otras empresas. Porque al final, si traes más empresas, traes más empleo, traes más consumo, vienen otras empresas. Pero por desgracia en Extremadura falta mucha empresa. Nosotros el 95% de nuestras ventas están fuera de la comunidad. Por tanto, nos encontramos con falta de emprendimiento que dé cobertura, ¿no? A lo mejor a complementar. No creo que sea falta de emprendimiento, porque hay grandes emprendedores en Extremadura. Nosotros viajamos dentro de nuestro grupo y tenemos empresas en el País Vasco, tenemos empresas en Cataluña, y nosotros somos los que vamos a mejorar esas empresas. Es decir, nosotros cuando compramos una empresa, gente de Extremadura va a decirles cómo tienen que trabajar esas empresas. Lo que hace falta es, lógicamente, más gente. ¿Por qué? Porque al final Extremadura tiene un porcentaje de población baja para la superficie que ocupa. Entonces lo que necesitamos es que se vaya poblando la zona con empresas y con gente. No porque sean malos emprendedores, todo lo contrario. Nosotros que viajamos por todo el mundo, creo que en Extremadura hay un nivel de profesionales muy, muy alto. Y no nos consideramos inferiores a nadie. De hecho, cuando tú te pones en el cuerpo a cuerpo a hablar con ellos de negocio, de coste, de liderazgo, en mi opinión, estamos muy por encima de la media nacional.
pues vamos a ver cómo podemos cubrir todo ello. Y, por supuesto, yo también os voy a brindar la ayuda desde los perfiles de jóvenes que atendemos en nuestra entidad. Ya lo hemos estado hablando con Carlos y seguro que podemos hacer grandes alianzas para cubrirlo. Encantado. Carlos. Bueno, en mi caso también me identifico con la palabra crecimiento. ¿Sí? Y además por el motivo que ha dicho Fernando. Realmente si tú te estancas o te sientas en tu sillón y no quieres mejorar, al final te van a comer por los pies. Y eso es lo que nos pasó a nosotros un poco. Ya en el año 2005 nos dimos cuenta de que nuestro negocio aquí en Extremadura era muy estacional, tremendamente estacional. Teníamos muchísimo trabajo desde marzo, abril hasta agosto y el resto del año estábamos prácticamente parados. Lógicamente, pues nuestros clientes eran pues las tomateras, las bodegas, son todos clientes muy estacionales. Y ahí empezamos ya a pensar en que, oye, tenemos que crecer porque toda la estructura que teníamos montada pues no se sostenía con solo 6 meses al año, ¿no? Después vino la crisis del 2008 y fue la que realmente nos empujó definitivamente. Gracias a Dios estábamos saneados económicamente porque si una cosa es importante es crecer teniendo pulmón económico, si no te puedes ahogar, seguro. Y en el 2010 pues decidimos salir fuera de Extremadura, de la mano de Antonio Frías, que está aquí, director comercial. Nos embarcamos los dos en el viaje. Y la verdad es que a día de hoy nos alegramos mucho porque bueno, hemos conseguido una estabilidad de trabajo en la empresa, hemos conseguido crecer muchísimo. Nosotros cuando llegamos en la empresa facturamos unos 6 millones de euros, actualmente estamos en cerca de 30 millones de euros, con el 80% fuera de Extremadura. Y nos ha pasado un poco lo que decía Fernando. Estamos compitiendo contra los grandes, o sea, estamos compitiendo contra el Snor, contra Cobra, contra Engie. Unos chicos de pueblo, ¿no? Es que somos de Almendralejo, nos lo tenemos que creer. Y lo que decía Fernando lleva razón, en el cuerpo a cuerpo no tenemos nada que envidiarle, nada. Somos gente muy preparada, gente con unos valores que muchos de ellos no tienen, como es el servicio, como es el querer ayudar al cliente, el querer ponerse en el lugar del cliente, que eso los extremeños sí lo tenemos muy interiorizado. El ser cercano, el ser sencillo. Y yo creo que es el éxito nuestro, el que hemos llegado a esos clientes, han visto el servicio que les hemos dado. No tenemos una legión de abogados como puede tener el Snor o Cobra o esta gente, sino somos una empresa que queremos ayudar, queremos hacer las cosas mejor. Y bueno, yo creo que ese es parte de nuestro éxito. A ver, desde aquí pues hemos conseguido. Creciendo. Claro que sí. Miguel, ¿vas a crecer tú también? Bueno, hay que crecer con cabeza. ¿O con cuál de las tres te identificas más? Ha dicho inspirar, crecer y la tercera es conectar. Bueno, no en nuestro caso... ¿Se oye? No se te oye. ¿Sí? Vale. Sí, sonaba por ahí algo. Buenas tardes, no me he presentado, soy Miguel, de Maven. Encantado de conoceros a todos. Está claro que crecer es lo que queremos todos los empresarios, ¿no? Pero antes de crecer necesitamos otras cualidades que son nuestros empleados. Nosotros tenemos 16 centros en Extremadura y estando solo el empresario para llevar todo eso no puede, necesita un equipo humano. Entonces nosotros nos preocupamos mucho de inspirar a nuestros empleados para que nuestro negocio crezca con ellos y nosotros crezcamos también, ¿no? Entonces trabajamos mucho la cultura del empleado, que se sientan bien, que muchas veces no es solamente subirle el sueldo, es estar con ellos, preguntarle qué tal el fin de semana, vamos a hacer esto, Entonces nosotros siempre intentamos crear esa cultura del empleado para que nos ayude a crecer como empresa. Y una vez que se ha hecho ese crecimiento, pues evidentemente hacerlo con cabeza y no ir a por más cosas, a no ser que no las puedas absorber, ¿no? Pues mira, ya que sacas ese tema, ¿no? Dentro de tu presentación nombramos como uno de los valores más importantes el compromiso, ¿no? ¿Cuál es tu compromiso con respecto a la empresa familiar a la que representas, en la que estás trabajando y también qué es lo que ofrecéis a vuestro grupo de empleados que haga que sigan queriendo trabajar con vosotros y crecer profesionalmente? Bueno, nosotros hace poco hemos hecho una encuesta de clima laboral, hace 6 meses, y el 75% de nuestros empleados a la pregunta de si quieren seguir trabajando en nuestra empresa responden que sí, con un 9 o 10, ¿no?
y solamente hay un 20% que dice que un 7 o un 8. Entonces, bueno, ¿cómo se consigue eso? Entiendo que al final es trabajo diario, estar con ellos, escucharlos, no solamente por poner como tu empresario alternativas para crecer, sino escuchar esas alternativas que ellos te proponen para seguir creciendo. Y bueno, y de eso se trata al final, o sea, apoyarlos en ellos para poder crecer. Al final, cada una de las piezas del puzzle tiene una función, tiene una responsabilidad y hace también que hoy estéis aquí, porque es verdad que el éxito de manera individual es bastante complicado, pero si aunamos fuerzas, pues el resultado será mucho más positivo y, por supuesto, hará que sigamos creciendo como bien estamos hablando, ¿no? Carlos, como gen emprendedor que eres también, que compartes la empresa, en este caso que también es de índole familiar como Miguel, ¿qué te ha llevado a seguir los pasos que inició tu padre? Porque cuando empezaste eres joven, no digo que ahora no lo seas, ¿vale? Pero sí que es cierto que has pasado de un puesto de trabajador a llegar a la gerencia. Por tanto, entiendo que te habrás encontrado diferentes dificultades, no solamente dentro del equipo, sino fuera, y un poco que nos cuentes cuáles han sido y cómo las has abordado. Bueno, la primera dificultad es mi padre, pero no en el mal sentido, sino él nunca ha querido que yo trabajara en la empresa. ¿No? No. ¿Cuál es el motivo? Cuéntanoslo. Bueno, yo creo que era por protegerme. Realmente él, la verdad que está en primera línea, es duro y bueno, los que estamos en la calle lo sabemos. Y supongo que no querría eso para mí, pero lógicamente no le hice caso. Nada, yo soy ingeniero industrial porque él es ingeniero industrial. Para mí siempre ha sido un ejemplo. Y todo empezó antes de yo entrar en Grajinsa. Yo creo que él lo tenía muy claro. Él lo primero que me dijo es que me tenía que baquetear por ahí, trabajar fuera. Y es lo que hicimos. En la familia decidimos que yo trabajara en otras empresas y estuve 4 años fuera. Durante esos 4 años mi padre tuvo la visión de que hiciéramos un curso de empresa familiar en San Telmo, que nos vino muy bien. Y a raíz de ahí yo creo que ha ido todo sobre raíles, ha sido muy fácil. Más que nada porque lo que aprendí en ese curso, y os lo cuento por si os sirve de ayuda, es que un propietario no debe ejercer sus acciones en el puesto de trabajo, sino en el consejo de administración. Tú en tu trabajo eres uno más y si quieres seguir escalando, pues tienes que ser mejor que el que está delante. No por ser propietario tienes derecho a escalar de esa manera, ¿no? Entonces, a raíz de ahí yo ya volví a la empresa familiar como ingeniero raso y empecé a trabajar. Sí, es verdad que cuando uno trabaja para sí mismo, pues tiene otras motivaciones y esas motivaciones pues, me hicieron intentar mejorar, hasta que de manera natural pues he llegado hasta donde he llegado. O sea, que has asumido la gerencia, sí. no de manera impositiva. No, ha sido todo natural. Yo me veía que iba avanzando, que iba superando escalones y bueno, también mi padre ahí ha hecho una labor muy buena de delegar. He ido delegando en mí cosas y de manera natural yo llegué hasta donde has ido aprendiendo, ¿no? De cuáles son también los errores cometidos, de los cuales aprendemos, ¿no? Sin duda. Que nos hacen crecer el día a día, ¿no? Y también inspirarnos en las personas que iniciaron esos negocios, ¿no? O que están en cargos de mayor responsabilidad que nos dan las claves, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Carlos. Fernando, con la figura de liderazgo que ocupas dentro de Ondupá, siendo consciente de las diferentes competencias y habilidades necesarias para desarrollar las funciones en el puesto, ¿podrías decirnos cuáles son aquellas que te han ayudado a estar donde estás? Que realmente tú has visto que a lo mejor al principio no las tenías, pero has ido adquiriéndolas con el tiempo, y aquellas que has mejorado, porque nos vamos a encontrar, ¿no? Como con 3 bloques distintos. Yo coincido con Carlos, ¿no? Es decir, al final tú llegas a una empresa y durante el tiempo tienes que ir demostrando cosas para crecer, ¿no? Yo, en este caso, yo no vengo de una familia con tradición empresarial. Luego, a lo largo de los años he tenido un par de anécdotas. La última el viernes con el propietario de Estrella Galicia, ¿no? Que me preguntaba hablando conmigo que de dónde me venía a mí la parte de empresa. Yo decía que mi padre se dedicaba a ser conductor de camiones
Y claro, cuando defiendes la empresa, aunque seamos directivos, como si fuese nuestra, Ahí está. eso, para mí es la importancia, es sentir la empresa como si fuese nuestra. Con una Como implicación, si fuésemos ¿no? propietarios. Y mi equipo exactamente igual, ¿no? Al final, estamos más tiempo en la empresa que justamente que en casa y con los amigos. Y si no tienes un entorno donde puedas trabajar a gusto o donde puedas ir desarrollándote como persona y a otra gente, pues es complicado, ¿no? Es decir, al final, tú tienes que valorar cada momento que pasas en la empresa y cómo la defiendes ante crecimientos o ataques de la competencia, ¿no? Es decir, si tú no sientes la empresa como tuya y dan las 5 y te vas y mañana lo que pase, pues directamente en una empresa como la nuestra, que es también familiar de un propietario, pero yo estoy en la parte directiva, es complicado que la empresa crezca, por no decir imposible, ¿vale? Luego al final, nosotros como directivos de alto nivel, somos un poco la figura donde todos nuestros trabajadores nos ven. Yo desde que llego a la empresa hasta que me voy, me ve toda la gente como qué hago en el día a día. Incluso fuera de la empresa, la gente te observa porque tú eres un poco la figura de esa empresa. No, Carlos, por ejemplo, que es propietario. Yo no soy el propietario de Ondupaz ni del grupo, pero yo aquí en Almendralejo, al final soy un poco la figura política representativa, ¿no? Eres Te el identifican referente, ¿no? con... Claro, y con al final, Ondupaz. ¿qué sucede? Tú tienes que tener una imagen, ¿no? Entonces, luego la segunda parte que has preguntado, pues, yo al principio, a lo largo de los años vas cambiando. Cuando salimos de la universidad, lo que nos enseñan son a pasar exámenes. De todos los que he trabajado y se han incorporado conmigo a la organización, que son muchas personas, siempre le hago la misma pregunta cuando llegan. Bueno, ¿y tú en qué me vas a ayudar a la organización? Se quedan en blanco. Digo, sí, tú has pasado muchos exámenes con buena nota, pero tú mañana si te sientas aquí conmigo, ¿qué me vas a ayudar a la organización? Y al final los tienes que ir formando, ¿no? Es decir, Claro, que pueden aportar, como ¿no? me pasó a mí, ¿no? Yo fui una persona que llegó, empecé de auxiliar de compras, luego en compra, planificación, producción, control de costes, pasé por todos los puestos de la organización y automatizando todo, ¿no? Que ahora estamos muy de moda con la industria 4.0, 5.0, pero en Ondupaz hace ya 15 años que tenemos las máquinas en el móvil. Que ahora está un poco muy de moda, ¿no? Pero nosotros lo hicimos para poder competir con lo que he dicho antes, ¿no? Y al principio tú llevas la manera de una empresa muy local, me metía muchísimo en producción, me metía muchísimo en mantenimiento, y ahora ya que llevo las dos empresas más otras más que estamos proyectando a nivel internacional, exactamente como la de Navalmoral, pues tengo que dedicar tiempo a otras cosas que antes no hacía. Ahora es más control de coste, de venta, empatía con el equipo, y durante la trayectoria empresarial, al final, solo el mismo mercado y las mismas empresas te van posicionando a otra manera de trabajar. Los que más fallamos en las empresas somos los directores, porque también somos los que más decisiones tomamos en el día a día. No conozco a nadie que todo lo que decida acierte, pues si no, no estaría en ninguna empresa. Ensayo, Intentas tomar decisiones con toda la información posible, pero no siempre tienes toda la información. Y más ahora con el entorno político que hay, ¿no? Puedes hacer una compra de materia prima en Estados Unidos, que ahora pegan un bombazo Ucrania no sé dónde, se cambia la divisa dólar-euro, y lo que te pareció una buena compra, o incluso el cliente es tuyo, que tienen que exportar a Estados Unidos, se les cae el negocio y tú vas con ellos detrás, porque al final, a lo largo de la trayectoria, se cambia muchísimo de la manera te tienes que ir adaptando un poco al entorno, porque si no... Y dentro de esa promoción, ¿no? que has tenido dentro del grupo Ondupaz, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que te ha ayudado a ese crecimiento tuyo personal? Porque antes hablamos de crecimiento más de empresa, ahora hablamos más de crecimiento tuyo personal. Bastante positivo en la vida, ¿no? Como muchos de aquí me conocéis, soy del Betis, entonces somos una especie diferente. Es decir, no estamos acostumbrados a que nos vaya bien en el deporte, y las empresas igual, no conozcan, bueno, quitando a Mancio Ortega, a los demás, pues siempre tienes un montón de problemas en tu día a día. Sí. Un poco como al final. Si afrontas los problemas con positivismo o con ganas de mejorar, y nosotros, en relación a lo que me pregunta, dentro de ese positivismo tenemos que ser mejores. Tenemos que ser mejores que la competencia. Si ellos tardan un día en llegar, nosotros tenemos que tardar medio. Tenemos que viajar mucho. Viajamos mucho por todo el mundo
para ver otros tipos de empresas y lo que ellos hacen bien, adaptarlo luego a nuestra empresa. Yo, por suerte o por desgracia, pues he visto multitud de países, multitud de empresas a nivel mundial y siempre me quedo con algo para luego adaptarla a nuestra empresa. Al final son las buenas prácticas que detectamos en otras empresas o entidades que luego la aplicamos a nuestro propio territorio. Pero siempre digo que nadie espere que van a venir a tu despacho a dártela. Es decir, como no nos movamos y vayamos a otro tipo de empresa, y siempre me hace mucha gracia, ¿y tú cómo has conseguido entrar en esa empresa? Pues con humildad, al final. ¿Quién es el que me puede abrir la puerta de esa empresa? Lo llama, mira, soy fulanito, somos de Extremadura, tenemos una empresa, nos gustaría aprender de ti, incluso competidores nos han abierto las puertas. Claro, ¿por qué no? Al final claro, es sumar y cada pero sobre todo, yendo con humildad en los negocios, lo que decía Carlos, es decir, la diferencia nuestra con los grandes es que somos cercanos, somos humildes, y eso es lo que nos hace crecer. Al final el compartir también hace que el crecimiento sea de manera conjunta, ¿no? Dentro del propio territorio, que cada uno aporte aquello que puede cubrir una necesidad o una demanda del territorio, que en otros casos, como vamos a hablar a continuación, ¿no? el poder cubrir también con personas vuestros equipos de recursos humanos, ¿no? Hablamos también de juventud, hablamos de empleabilidad, de emprendimiento, de negocio, de ese talento local que existe y que en muchos casos os tenemos que mostrar desde otras entidades para que seamos conscientes de las personas con formación, con experiencia y con ganas que existen en el territorio. Y desde ahí, desde esa línea, os lanzo una cuestión a los tres, ¿no? Desde entidades sin ánimos de lucro, como a la que represento hoy, la Fundación Ayuda en Acción, de un proyecto de empleabilidad joven aquí en Almendralejo, ¿no? ¿Qué es lo que supone para vuestras empresas el compromiso de la responsabilidad social corporativa que volcáis con la población con la que trabajamos? Al final estamos en el territorio, como hemos hablado en las otras dos mesas anteriores, ¿no? De territorio, ¿no? ¿Qué es lo que realmente vosotros volcáis en la sociedad y que hace que esa creación de alianzas crezcamos todo el mundo de la mano? Nosotros tenemos un caso de éxito aquí en la localidad, ¿vale? Nosotros montamos Ondupet y os voy a explicar un poco cómo montamos Ondupet y os vais a quedar un poco sorprendidos, ¿no? Ondupet tenía dos líneas de poderse montar, ¿no? Se lo presenté al presidente, vino una empresa muy local que tenía una maquinita pequeña que tenía problemas financieros, me vino a presentar el negocio si le podía ayudar, hice un business plan, vi que era negocio porque los clientes eran los mismos, no teníamos ni idea de plástico, absolutamente ni idea, yo por lo menos, y se lo presenté al presidente y había dos opciones de poner la fábrica, ¿no? Una era en Extremadura, lógicamente yo aposté por Almendralejo, teníamos una nave justamente donde estaban las instalaciones de Ondupet, y la otra era Cataluña, justamente al lado de donde se produce la materia prima que se iba a usar en el Prat de Llobregat. Yo presioné fuerte para que se pusiese en Almendralejo. A lo local. ¿Qué ha supuesto esa parte a nivel de responsabilidad? Pues que ahora estarán 120 trabajadores directos, trabajando a 5 turnos, están haciendo más de 1.000 millones, o con capacidad para hacer más de 1.000 millones de envases desde Almendralejo. O sea, pero lo gracioso de cuando iniciamos esa empresa, yo me acuerdo que la principal máquina que tiene ese negocio se llama extrusora, que al final lo que hace es coger esa botella, se tritura, la metes, la funde y luego se hace una bobina, ¿no? Si queréis ver la planta tanto de Ondupaz como de Ondupet, quedamos un día y os la enseño y os explico un poco todo el proceso productivo, porque Carlos, que también ha estado con nosotros, es llamativo. Pero empezamos con ese negocio sin tener ni idea. Me metí en internet, máquinas de extrusión, agentes comerciales en España, me salió un teléfono de Madrid, llamé, vino para acá, oye, mira, estoy pensando poner este negocio, ¿cuál es tu competencia? Que no me acuerdo ahora, me lo dijo, lo apuntaba. Y las otras máquinas que me hacían falta, ¿cuáles eran? Sí, mira, esta y esta. Me acuerdo que eran las de Kife, y salían por la puerta y ponía yo en internet agente comercial de su competencia, ¿no? Para ir cogiendo datos de cómo se monta para hacer la empresa. Búsqueda, compramos la máquina sin tener ni idea. Lógicamente lo cogimos, contratamos a gente,
empezamos con un proyectito que iba a facturar 12 millones de euros, que en el primer año... Proyectito 12 millones, ¿eh? Nosotros el tema de los millones de euros en el grupo nuestro es un poco como... Hablar de... nosotros facturamos 2.500 millones de euros y hablar de 5 millones de euros 10 para el presidente nuestro es poca cosa. De hecho, cuando se los puse, dice, ya que eres tan valiente, le dije 3 fases, ya que eres tan valiente, empiezas por la 3. Que si dice que lo vas a hacer, pues empieza ya por la 3 y punto. Nos ahorramos la 1 y lo hicimos, ¿sabes? Lo está hicimos, conseguido, ¿no? y la empresa está ahí, ¿no? Que ya ha triplicado la capacidad. Está aquí el director, que es Manuel Castro. Pero, ¿qué más tenemos nosotros a nivel local que crezca la localidad, ¿no? Se demuestra con hechos. Pues Carlos, cuéntanos algún ejemplo de RSC que apliquéis de manera directa aquí en la localidad o en la comarca Tierra de Barro. Bueno, nosotros todo nuestro crecimiento lo basamos en nuestra localidad. Intentamos, lógicamente, los nuevos empleados que necesitamos que sean de la zona. Actualmente hay un problema, como todos sabemos, de mano de obra, que no hay. Lo que llevamos haciendo los últimos 5 años es promover formación pagada por Graginsa para incorporar jóvenes a nuestra empresa, con compromiso de contratación. En los últimos 5 años habremos entrado unos 20-25 jóvenes, de los cuales yo creo que estamos en torno a 12 o 14 se han quedado con nosotros, por lo tanto el ratio es bueno. Que es algo que le Sí. tenemos que recordar a nuestro coordinador, que está aquí sentado, Sí. ¿vale? Al cual ya le había hablado de vuestra empresa Sí. y sé que podemos ir de la mano el semestre del año que viene. Los empresarios estamos deseando recibir ayuda, porque es que es un problema serio, porque además que es que no nos deja crecer, no tenemos músculo para poder seguir dando más trabajo y más beneficios, ¿no? Y después también, al hilo de lo que tú decías, tenemos muy claro que la empresa tiene un fin social también, ¿eh? Primero con nuestros trabajadores, para intentar que ganen su sueldo, que vivan dignamente, le den una buena vida a sus familias, y también de cara al exterior. Aquí en Almendralejo pues colaboramos con Cáritas, colaboramos con Include. Recientemente hemos ayudado a la compra del traje de Iván, que padece ataxia. En fin, tenemos que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos brinda, ¿no? Y bueno, es un poco la línea que tenemos nosotros. Estupendo. Miguel. Bueno, al igual que dice Carlos, las empresas, digamos, estamos ahí arriba porque la sociedad nos pone ahí arriba. Entonces, de alguna manera, tenemos que corresponder eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Desde el punto de vista laboral, tenemos acuerdo con todo tipo de institutos para que los chicos de práctica las hagan en nuestro concesionario o en nuestros concesionarios. Hablo de prácticas de taller, de mecánica, de chapa, pintura, etcétera, incluso de ventas. Y no solo eso, sino bueno, pues patrocinamos todo lo que creemos que es inclusivo. O sea, asociación de Lela, estamos con carreras, con deporte, con deportistas paralímpicos. Y de alguna manera intentamos, pues eso, devolver a la sociedad todo lo que nos ha dado, ¿no? Además, te voy a hacer una avanzadilla. Nuestro proyecto aquí en Almendralejo el próximo semestre es de electromecánica para automóvil. Así es que el contacto, como ya lo tengo, no lo tenemos que generar, pero seguro que podemos hacer muchas cositas juntos y sobre todo el apostar por el talento local que tenemos aquí en toda la sala. Y para ir finalizando, me gustaría que pudierais resumir en una frase todo lo que pensáis que este público os puede aportar, porque hay veces que solamente se espera que de la mesa hacia el público, pues también que esperáis llevaros del público hoy, que están muy callados, ¿vale? Que todavía tengo los minutos aquí en la recámara para preguntar, ¿vale? Como sé muchos nombres, pues puedo hacer alguna pregunta trampa. Pero sí que es verdad que me gustaría que, desde vuestra posición, ¿qué pensáis que el resto del pueblo, que el resto de la comarca os pueda ayudar para seguir creciendo y que ese éxito sea compartido? Bueno, perdón. Si queréis el orden que queráis. Yo creo que incluso ya lo estamos haciendo, ¿no? Recurrimos a empresas locales siempre que podemos, tenemos muchos trabajos que tenemos que externalizar y yo creo que la colaboración es absoluta. Sí, es verdad que se podría potenciar mucho más, incluso hay colaboraciones que desconocemos, pero yo creo que debemos
necesitamos apoyarnos en empresas locales. Que al final, por eso, de ahí uno de los gérmenes de este tipo de encuentros, ¿no? Que aprovechemos el conocer a otras empresas, el conocer a personas que tienen esos puestos de responsabilidad, que podemos generar esa fuerza sumatoria, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Carlos y yo llevamos ¿cuántos años trabajando juntos? En 2010 por ahí, las ¿no? ampliaciones, la fábrica. Una tras otra. Y en la fábrica de Navalmoral, no sé cuántas empresas locales han ido, pero un montón. La fábrica nueva de allí. Gracias a tu especial empeño. Sí, porque yo siempre que intento que las empresas de aquí vengan con nosotros creciendo, y luego aparte los meto en el grupo nuestro, que luego también le trabajan a Presente, le trabajan a Gallardo, le trabajan vía de transporte, hay muchísima gente que lo que queremos es que el pueblo crezca. Entonces, ¿qué le pido yo al pueblo? Pues que te creen empresas que nos ayuden, y que no tenga que buscar un tornero yo a Sevilla. A mí me gustaría tenerlo aquí en Almendralejo, que hay empresas que se están creciendo y colaboramos con ellos muchísimo, a todos los niveles. Sí, que en muchas ocasiones son los perfiles, a lo mejor, de esas formaciones específicas que necesitáis y que no están aquí. Claro, nosotros como estamos en artes gráficas, tradicionalmente en Almendralejo se ha enfocado mucho la formación de trabajadores, sobre todo para el sector del vino y para el sector de la aceituna, ¿no? En artes gráficas ahora sí se va conociendo, pero antes, me acuerdo, cuando estudiaba yo veía una caja y le pegaba una patada, pero cuando ves todo lo que lleva hacia una caja de conocimiento técnico, de temperatura, vapor, presiones, tinta, que lleva una serie de formaciones que no tenemos. Y tenemos que formar lo que ha dicho Carlos, que muchas veces en las empresas nos creemos que las formaciones es las bonificaciones que tenemos. A los profesionales tenemos que formarlos nosotros como empresa. Como esperemos que con la bonificación que tenemos de los seguros sociales formemos a los trabajadores, normalmente se van a ir seguros, porque no te va a dar para poder formarlo en lo que nosotros necesitamos. Por lo menos un poco nuestra experiencia. Ahí es verdad que los tres habéis hablado del ambiente laboral, que en muchos casos, ¿no? Es uno de los factores, uno de los motivos por el que el personal se marcha de las empresas, ¿no? Yo creo que eso también es un factor a tener en cuenta para que realmente la persona pueda promocionar, en tu caso, por ejemplo, Fernando. Yo siempre digo, y el otro día lo escuchaba, que la gente no se va de las empresas, la gente se va de los jefes que tiene. Pues y el jefe es el que crea el ambiente de la empresa. Es decir, pues también estoy de acuerdo. ¿sabes? Porque muchas veces no es que se ha ido de una empresa, no, se ha ido del ambiente tóxico que hay, o del jefe que es un medio dictador allí, ¿sabes? Y muchas veces la gente, para cambiar de empresa yo siempre digo las 3 P: proyecto, personas con las que vas a trabajar y pasta, dinero. Es decir, está claro que si te falta alguna P, lo más normal es que busques un cambio. Me ha encantado lo de las 3 P y me la apunto. Sí. Porque con la mía son 4. Entonces ya aprovecho y hacemos un pareado. Miguel. Bueno, qué mejor manera de fomentar la colaboración entre empresarios de la zona y la comarca que hacer este tipo de encuentros, ¿no? O sea, me parece una idea estupenda y es una forma de conocernos y de que estrechemos lazos y podamos colaborar entre todos para no solamente ayudarnos, sino tener peso como empresarios a nivel político, ¿no? Y que nos ayuden también. Así es. Bueno, pues me gustaría que el público lanzara alguna pregunta, comentario a Carlos, a Fernando, Miguel, a mí, a Pilar, no me importaría. Por aquí, Pedro. Sí que estoy aquí formando parte del proyecto de Maven e Hijos como trabajador y como representante en varias asociaciones como puede ser la nuestra de GEN. Y lo que puedo decir es que el valor añadido que podemos tener nosotros como los trabajadores a la hora de formar parte de un proyecto, en estar acompañados y en nosotros acompañar a ese proyecto, es totalmente el valor añadido que podemos aportar desde Extremadura y desde el nivel para poder estar todavía más vinculados, más fuertes en nuestra tierra. Entonces, que los tres creo que habéis ido por ese lado y es muy digno que haya gente como vosotros que compartáis esos proyectos, esas ilusiones para gente como nosotros, los trabajadores, que queremos también formar parte de ello. Entonces, pues enhorabuena y muchísimas gracias, Miguel, y vosotros. Gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay
ahora mismo nada más. Sí que me gustaría que disfrutásemos y siguiésemos disfrutando de esta jornada, por toda la inspiración que nos mueve GEN, que compartamos esos genes de emprendimiento, de movimiento y de crecimiento. Y ahora, bueno, pues ya os dejamos con Ramón. Muchísimas gracias.